Más testimonios acerca de Jesús. Lección 6. Cuarto trimestre. Del 2 al 8 de noviembre del 2024. Sábado por la tarde. Día 2 de noviembre. Texto para memorizar. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. Veamos el comentario. Pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Yo, si fuere levantado de la tierra, dijo él, a todos traeré a mí mismo. Muchas personas habían en derredor de Cristo mientras pronunció estas palabras, y una dijo: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Habían preguntado una vez al Salvador: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Innumerables señales habían sido dadas, pero habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado y no podían ya pedir otra señal, seguían negándose a creer. Con todo eso, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. ¿Y cuántos, a través de todos los siglos transcurridos desde entonces, han hecho la misma cosa? A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Deseado de todas las gentes, página 579, párrafo 2 y página 580, párrafo 1. Domingo, día 3 de noviembre. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Lee Juan capítulo 3, versículos del 25 al 36. ¿Cómo se compara Juan el Bautista con Jesús? Los discípulos de Juan vinieron a él con sus quejas, diciendo: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí que éste bautiza y todos acuden a él. Juan poseía las debilidades comunes de la naturaleza humana. En este asunto fue sometido a una dura prueba. Su influencia como profeta de Dios había sido mayor que la de cualquier otro hombre hasta que comenzó el ministerio de Cristo. Pero la fama de este nuevo maestro atraía la atención de todo el pueblo y, en consecuencia, la popularidad de Juan estaba disminuyendo. Sus discípulos le presentaron la verdadera exposición del caso. Jesús bautiza y todos acuden a él. Juan se hallaba en una posición peligrosa. Si hubiera justificado los celos de sus discípulos con una palabra de simpatía o de aliento a sus murmuraciones, se habría creado una grave división. Pero el espíritu noble y desinteresado del profeta brilló en la respuesta que dio a sus seguidores. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me dais testimonio de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado antes que él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está de pie y lo oye, se regocija grandemente por la voz del novio. Se cumple,
pues este mi gozo. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Si Juan hubiera manifestado desilusión o pena al ser reemplazado por Jesús, si hubiera permitido que sus simpatías se despertaran en su propio favor, cuando percibió que su poder sobre el pueblo estaba disminuyendo, si hubiera perdido de vista por un momento su misión en esta hora de tentación, el resultado habría sido desastroso para el establecimiento de la Iglesia cristiana. Se habrían sembrado las semillas de la disensión, habrían surgido la anarquía y la causa de Dios habría languidecido por falta de obreros adecuados. Pero Juan, sin tener en cuenta su interés personal, se levantó en defensa de Jesús, dando testimonio de su superioridad como el prometido de Israel, cuyo camino había venido a preparar. Se identificó plenamente con la causa de Cristo y declaró que su mayor alegría era su éxito. Luego, elevándose por encima de todas las consideraciones mundanas, dio este notable testimonio, casi la contraparte del que Jesús había dado a Nicodemo en su entrevista secreta. El que viene de lo alto está por encima de todo, el que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra, el que viene del cielo está por encima de todo. Y lo que ha visto y oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras que Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lunes, día 4 de noviembre. Una nueva concepción acerca del Mesías. Lee Juan capítulo 1, versículos del 32 al 36. ¿Qué dice aquí Juan el Bautista sobre Jesús que la gente no esperaba del Mesías tan esperado? Los disputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan, pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan, sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Recordando cómo Juan había repetido las profecías concernientes al Mesías, recordando la escena del bautismo de Jesús, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a decir que el bautismo de Juan procedía del cielo. Si ellos hubiesen reconocido que Juan era profeta, ¿cómo creía que lo era? ¿Cómo hubieran podido negar su testimonio de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios? Y no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, debido al pueblo que creía que Juan era profeta. Por lo tanto, dijeron: no sabemos.
Deseado de todas las gentes, página 109, párrafo 3, página 110, párrafo 2 y Palabras de vida del Gran Maestro, página 218, párrafo 2. Martes, día 5 de noviembre. Aceptación y rechazo. Lee Juan capítulo 6, versículos del 51 al 71. ¿Qué dijo Jesús que a la gente le costó aceptar? Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo añadió luego otra figura a esta. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres y en las palabras que siguen señala su muerte como el medio de salvación. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los rabinos exclamaron airadamente, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Aceptaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal que Nicodemo cuando preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en la gente. Cristo no suavizó su representación simbólica, reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa sino el sentido más literal de las palabras del Salvador. Por la ley ritual se les prohibía probar la sangre y ahora torcieron el lenguaje de Cristo hasta hacerlo parecer sacrílego y disputaban entre sí acerca de él. Muchos, aun entre los discípulos, dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarle por fuerza y hacerle rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga, declararon, les había abierto los ojos. Ahora estaban desengañados. Para ellos, las palabras de él eran una confesión directa de que no era el Mesías y de que no se habían de obtener recompensas terrenales por estar en relación con él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros, estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas que le habían buscado, no le deseaban más. Si no querían consagrar su poder e influencia a obtener su libertad de los romanos, no querían tener nada que ver con él. Por el reproche público dirigido a su incredulidad, estos discípulos se alejaron aún más de Jesús. Deseado de todas las gentes, páginas de la 352 a la 356. Miércoles, día 6 de noviembre. El testimonio del Padre. Lee Juan, capítulo 5, versículos del 36 al 38. ¿Qué dice Jesús aquí sobre el Padre? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para que las acabe, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me ha enviado ha dado testimonio de mí. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su figura. Y no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a ese no creéis. El testimonio del Padre había sido dado, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y he aquí una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lea ahora Marcos, capítulo 1, versículo 11, Mateo, capítulo 3, versículo 17, Mateo capítulo 17 versículo 5 y Lucas capítulo 3 versículo 22. Véase también 2 de Pedro capítulo 1 versículos 17 y 18. ¿Qué dice el Padre sobre Jesús? Sin embargo, recibieron gran luz. Se les aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo.
Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos cosas que superaban la comprensión humana. Fueron testigos oculares de su majestad y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías de quien los patriarcas y profetas habían dado testimonio y que era reconocido como tal por el universo celestial. Mientras estaban aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió y he aquí una voz de la nube que dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd». Mientras contemplaba la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Permanecieron postrados, con los ojos ocultos, hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores con su voz bien conocida: «Levantaos y no temáis». Aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban sobre el monte solos con Jesús. Deseo de todas las gentes, página 392, párrafo 1 y 392, párrafo 2. Jueves, día 7 de noviembre. El testimonio de la multitud. Cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de la multitud? Véase Juan capítulo 7, versículos del 37 al 53. Día tras día enseñaba a la gente hasta el último, el postrer día grande de la fiesta. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente, Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre». La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color y sus oídos halagados por la más rica música. Pero no había nada en toda esta ceremonia que satisfaciese las necesidades del espíritu, nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. La atención del pueblo se detuvo. Aquella voz clara y penetrante transmitió sus palabras hasta los confines de la congregación. ¿Qué efecto produjeron? Muchos de los presentes, al oír estas palabras, decían: «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero algunos decían: «¿Vendrá el Cristo de Galilea?». La incredulidad surgió en muchas mentes porque estaban razonando sobre falsas pretensiones. En su ignorancia habían recibido rumores y suponían que Jesús había nacido en Galilea. Pero había nacido en Belén. Algunos de los sacerdotes y gobernantes querían llevárselo, pero no se atrevían a ponerle las manos encima de una manera tan pública. El pueblo no pensaba lo mismo que los sacerdotes y los jefes. Estos últimos enviaron oficiales para que se llevaran a Jesús y detuvieran aquella voz que despertaba tanto interés en aquella inmensa reunión. Los oficiales llegaron a la presencia del Salvador, oyeron sus palabras, miraron su rostro y fue como si lo glorificaran. Sus palabras hablaron directamente a sus corazones, olvidaron su misión y regresaron sin Jesús. Los sacerdotes y los gobernantes preguntaron: «¿Por qué no lo habéis traído?». La respuesta no se hizo esperar. Jamás hombre alguno habló como éste. Deseado de todas las gentes, página 417. Viernes, día 8 de noviembre. Estudio adicional. Los fariseos, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido toda esta reverencia, todas estas convicciones. Sus mentes y sus corazones estaban profundamente conmovidos. Con un poder casi irresistible se les impuso la convicción de que nunca hombre alguno habló como éste. Si hubieran cedido a la influencia del Espíritu, habrían recibido a Jesús y habrían avanzado de la luz a una luz mayor, pero se envolvieron en sus vestiduras de justicia propia y pisotearon las convicciones de la conciencia.
Los fariseos respondieron a los oficiales con escarnio y desprecio. ¿También vosotros estáis engañados? ¿Ha creído en él alguno de los magistrados o de los fariseos? Pero este pueblo que no conoce la ley es maldito. Aquí estaba uno que era el fundamento mismo de las ceremonias judías, uno que hizo la ley, uno que en el monte Sinaí proclamó la ley, uno que conocía cada fase y principio de la ley. Pero no fue reconocido ni admitido por los dirigentes de Israel. Nicodemo, que fue a Cristo de noche, había recibido luz. Las lecciones de Cristo eran como la semilla que se deja caer en el corazón para que brote y dé fruto. Se había encendido una luz que aumentaría y brillaría más y más hasta el día perfecto. Las palabras de Nicodemo tenían peso ante los gobernantes y fariseos, pues era el principal gobernante del pueblo y ocupaba un alto puesto en el Sanedrín. Dijo: ¿Juzga nuestra ley a alguno antes que le oiga y sepa lo que hace? Ellos les respondieron con amarga burla: ¿Tú también eres de Galilea? Escudriña y mira, porque de Galilea no ha salido profeta. ¿No había escudriñado las profecías? ¿No había oído al mismo Cristo? Podría haber testificado con los oficiales enviados a arrestar a Jesús. Nunca hombre alguno habló como éste. La lección dada aquella noche a Nicodemo fue para él como una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que amanece y el lucero del día surge en el corazón. ¿Quiénes fueron los engañados? Los hombres que sofocaron la convicción, que apartaron el oído para no oír la verdad y se volvieron a las fábulas. Amén.